¿Qué es una dispensación? ¿Cuántas dispensaciones hay? ¿Es ese el mejor sistema hermenéutico para interpretar las Escrituras? ¿Cómo debemos entonces ver la diferencia entre Israel, la Iglesia, el pasado, el presente o el futuro? En este vídeo hablaremos de estas importantes preguntas. Deseo que el Señor te bendiga y te invito a que puedas ver este vídeo hasta el final. Hola y bienvenidos. Soy el Dr. Pedro Piñol, pastor aquí en la Iglesia Bíblica Bautista en Castellbisbal y presidente de la Fundación Bíblica, un seminario teológico presencial y también en línea que el Señor está usando grandemente para el beneficio espiritual de muchas personas. Hoy en día estamos viviendo en días donde el sistema dispensacional de interpretación ha perdido mucha de la popularidad que tenía hace unos 50 años atrás. ¿A qué es debido esto? En gran parte por las nuevas corrientes teológicas que han dejado la interpretación literal histórica de la Escritura para aferrarse a una interpretación alegórica, espiritualista. Gran parte de esto es el movimiento reformado que no cree en el milenio, no cree en el rapto de la Iglesia, no cree en la diferencia entre Israel y la Iglesia, etcétera, etcétera. Eso está trayendo muchísima confusión a muchos hermanos que veían en la bendita esperanza del retorno inminente de Cristo una esperanza para sus vidas y un reto real para su propia relación con el Señor diariamente, ya que Cristo podía regresar en cualquier momento. El sistema alegórico es un sistema que lo que hace es simplemente pensar que hay cosas en la Biblia como el libro de Apocalipsis que no son literales, sino que debemos interpretarlas como algo histórico, algo que ha pasado a lo largo de muchísimos años. Déjame darte un ejemplo de ello. Dr. Martyn Lloyd-Jones, un gran teólogo, un gran erudito de las Escrituras, cuyos escritos han sido de muchísima bendición para miles de personas. Al leer su libro La Iglesia y las últimas cosas, un libro que adquirí hace ya muchísimo tiempo, quedé realmente asombrado de su interpretación en cuanto a las profecías del último tiempo. Y amados míos, cuando leemos las Escrituras tenemos que tener bien claro y tener plena seguridad de que lo que dice la Biblia es así. Lo que dice el Señor es así. Pero al leer lo que dicen los hombres tenemos que ir con mucho cuidado y tener el corazón de los de Berea, que miraban si lo que Pablo decía era cierto, y era el mismo apóstol, el gran apóstol a los gentiles, y los hermanos en Berea tenían el corazón de ver si ese hombre decía las cosas conforme a la palabra de Dios. Cuando encuentro escritos como el de Martyn Lloyd-Jones, me da pena porque hay tantas cosas buenas que él dice, tantas cosas en las cuales digo amén a ello. Pero entonces, si de repente encuentro en sus escritos cosas que, en mi opinión, van directamente en contra de la palabra de Dios, o te das cuenta que el pobre hermano no entendía lo que estaba leyendo en las Escrituras y se veía forzado a poner todo lo que él veía en las Escrituras en el sistema teológico que había abrazado, y todo lo que en ese sistema no cuadraba, simplemente lo hacía descuadrar o lo dejaba a un lado. Mira lo que dice Sue. Hablando de las trompetas del libro de Apocalipsis, dice: ¿qué representa la serie de las trompetas? Sin duda, no puede estar más claro. En las Escrituras, las trompetas siempre representan una advertencia del juicio y una advertencia del castigo. Correcto, hasta ahí correcto, estoy de acuerdo. De modo que toda esta serie, es decir, las trompetas mencionadas en el libro de Apocalipsis, toda esta serie de las trompetas es un relato de lo que sucede a todos los que se oponen a Dios y a la Iglesia. Marcado en rojo, porque esto ya empieza a mostrar que hay un pequeño problema aquí, ya que en nuestra interpretación las trompetas son algo literal, futuro. No es algo que es un relato de lo que sucede a todos los que se oponen a Dios y a la Iglesia, porque la Iglesia no estará en el libro de Apocalipsis cuando las trompetas suenen. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. Fíjate además lo que dice.
En Apocalipsis, los versículos 20 y 21, nos dice que el resumen al final de la serie de las trompetas, se nos dice que toda la serie de las trompetas hace referencia a las personas impías que se oponen a Dios y a Cristo y a la iglesia y al pueblo de Cristo. ¿Lo has oído bien? Y espero que sí, que se oponen a Dios y a Cristo y a la iglesia. Sin embargo, al leer esos versículos 20 y 21, no hay ninguna referencia a la iglesia ni oposición a la iglesia. Simplemente él introduce aquí esta idea y ahora empieza a desarrollarse en las siguientes páginas, mostrando cómo los juicios que van a venir en el libro de Apocalipsis son en realidad juicios preteristas, es decir, ya han acontecido anteriormente. Fíjate el versículo 8-12, dice, y esto nuevamente es una manera de escribir ciertas calamidades que han acontecido a la humanidad como resultado de las cosas ocurridas en el cielo. Vaya. En el 9:1 al 3 comenta, ahora bien, esto es a lo que nos referimos cuando decimos que en ciertos periodos de la historia es como si se desataran los infiernos. Como si todas las restricciones impuestas por Dios fueran levantadas y el diablo y todas sus fuerzas tuvieran permiso para hacer lo que quisieran con los hombres y las mujeres del mundo. Está hablando del pasado. No está diciendo que estas profecías, de una forma literal, se van a cumplir en el futuro, sino que son realmente un resumen simbólico, alegórico, de lo que ha pasado a lo largo de la historia con aquellos que se han opuesto a Cristo, a Dios y a la iglesia. Voy a leer algo más. Dice que Pablo enseña lo mismo en la segunda mitad de Romanos 1. Toma la historia del mundo y nos dice cómo debido a que los hombres y las mujeres comenzaron a adorar a la criatura en lugar del Creador, Dios levantó sus restricciones y los entregó a una mente reprobada, el versículo 28. Si leemos la historia, sigo leyendo apartados, si leemos la historia del mundo desde que nuestro Señor entró en él por primera vez, hallaremos que ha habido periodos similares en los que el pecado, el vicio, la corrupción y la inmoralidad estaban liberados, por así decirlo, y la causa de Dios parecía completamente oculta. Dice algo más. Comparemos la actualidad con 100 años atrás, o unos 30 años. ¿No parece como si alguien hubiese abierto el abismo? Día tras día vemos en cosas terribles y perversas en los periódicos como si toda la restricción hubiera desaparecido. Qué interesante esto. Qué interesante porque lo que él está haciendo en este libro, y no voy a leerlo todo por supuesto, es dar una interpretación no histórica, no literal, no futurista, sino que ve el libro de Apocalipsis, y en este contexto de este capítulo, las trompetas, como la forma alegórica que tiene Dios de decirnos de la oposición a lo largo de la historia, desde que Cristo vino hasta su segunda venida. ¿Pero es esto así? De hecho, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Y por qué menciona que está la iglesia cuando no está la iglesia? Pero hay algo que me asombra más y voy a seguir leyendo. Dice, pero repito que esto es algo permitido y casi causado por Dios. Él no causa el pecado, pero permite que se desate a fin de que los hombres y las mujeres entren en razón. ¿Sabes? Yo creo que Dios no es el creador del pecado, por supuesto. Creo que Él permite. Pero fíjate lo que dice, y casi causado por Dios. ¿Qué quiere decir casi causado? Y aunque mi amado hermano Martin Lloyd-Jones no lo diga, al menos en este párrafo, sé de muchos calvinistas que creen que Dios es el autor del pecado, pues el pecado era necesario para poder cumplir su determinado propósito de Dios. Así que Dios es el que creó el pecado. Suena extraño, pero esta es la creencia de la postura reformada. Voy a seguir leyendo en la página 218, donde nos dice, mencionando en el capítulo 9, versículos 12 al 21 de Apocalipsis, que esto es una ilustración sumamente expresiva, pero recordemos que todo lo que hay en este libro
se expresa por medio de símbolos y que las personas interpreten los caballos y las langostas en un sentido literal es patético hasta la tragedia. El pasaje describe algunas de las terribles guerras que han cegado infinidad de vidas y de hombres y mujeres durante los siglos. Yo no creo que sean literales esas langostas. Y creo que no es el propósito del escritor cuando él utiliza palabras como semejante, era como. En ese aspecto, el escritor de Apocalipsis nos está narrando algo que él vio y le era difícil de expresar, pero utiliza palabras para intentar expresar lo que él veía. Son formas de dicción, formas literarias. Pero no hay duda alguna que lo que él vio era literal, aunque no supo cómo explicarlo. En nuestra interpretación, en nuestro entendimiento de las Escrituras, ese ejército de langostas, entre comillas, son seres demoníacos, demonios que serán sueltos. Tal vez un ejército de hombres poseído por demonios. No sabemos. Pero no es patético creer el cumplimiento profético literal, porque Dios ha cumplido las profecías dadas en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, comparaba al Hijo de Dios como a un retoño, como a un arbusto. ¿Acaso es literal eso? ¿Acaso Cristo era un arbusto? Por supuesto que no. Pero en las profecías del Antiguo Testamento era una manera de hablar de algo que era muy difícil de entender para el hombre, cómo Dios podía tener un hijo eternamente engendrado. Y utiliza ese retoño, esa palabra. Lo mismo acontece en el libro de Apocalipsis, y no por eso somos patéticos. Al contrario, somos fieles en defender la verdad de que Dios cumple lo que dice su palabra y no hay por qué intentar interpretarlo de una forma alegórica. Déjame leerte un poquito más. Cuando habla de Apocalipsis 9:20 dice: la historia confirma esta profecía. Esto no es algo que haya de producirse en el futuro. Estas cosas han estado sucediendo de distinta forma y en diferentes épocas y eras de la historia del mundo. Eso pues nos lleva al final del capítulo 9. Pero ¿y los capítulos 10 y 11? Ahí se nos da nuevamente una imagen de la iglesia. Una imagen de la iglesia. El capítulo 11, el sufrimiento experimentado por los cristianos se nos muestra de manera aún más específica. Tengo un pequeño problema en esta interpretación y es que la palabra cristiano o iglesia no es mencionada en esos capítulos. De hecho, el tiempo al cual se refiere ese capítulo está directamente relacionado con Israel. De hecho, el libro de Apocalipsis, y eso mismo lo dirán también muchos de mis hermanos reformados, tiene un paralelismo extraordinario con las plagas de Egipto relacionadas con Israel. Y por eso al tiempo de angustia para Jacob es como se le llama al tiempo que muchas veces nosotros nos referimos como la tribulación o la gran tribulación. Por lo tanto, la interpretación alegórica nos lleva también a un problema importantísimo. ¿Por qué mi querido hermano Martin Lloyd-Jones no menciona la construcción del templo? En el capítulo 11 se nos habla de ese templo, porque él no cree que es literal, por supuesto. Tampoco creía Calvino que Israel era algo literal, o Agustín de Hipona, porque Israel, la nación de la cual hoy vemos en las noticias, en los noticieros, y vemos su bandera, y vemos su ejército, y vemos la situación política, todo eso era impensable cuando Calvino escribía sus comentarios. Era algo que era muy difícil de entender. Y la construcción de un templo, como se menciona en Apocalipsis capítulo 11, era algo impensable cuando el hermano Martin escribía estos comentarios. Sin embargo, esta semana estoy viendo tantos reportajes de la preparación de la construcción del templo. Veo tantos reportajes de Israel como nación.
¿Veis a lo que me refiero cuando hablamos de que el sistema dispensacional cree en una interpretación literal, histórica, tal como dice la Escritura? Por supuesto, en nuestra interpretación literal e histórica entendemos claramente lo que significan las formas de dicción, las alegorías, las paradojas, los silogismos, etcétera, etcétera. Forman parte de la manera de comunicación literaria y no tenemos ningún problema en aceptar esto. Pero sí debemos entender que lo que dice el libro de Apocalipsis es cierto, es verdad y va a cumplirse. Voy a hablar más de este tema, de las diferencias entre el sistema alegórico y el sistema de interpretación literal dentro de la hermenéutica y en nuestros estudios de hermenéutica, porque creo que ahí es donde difiere la mayor parte de conflicto teológico de nuestros días. Pero hay una realidad, amados míos, y es que la palabra de Dios se va a cumplir, la creas o no la creas, lo interpretes o no lo interpretes. Dios no se rige por lo que el hombre piensa. Dios tiene un programa, Dios tiene una economía del hogar, de su hogar. Dios ha establecido un sistema de dispensaciones que Él cumplirá, cumpliendo sus promesas dadas a Israel, su plan para las naciones aún en el futuro, esos 1000 años literales al cual llamamos el milenio, donde Cristo reinará en la tierra prometida dada a Israel, a un Israel real, y la iglesia, aquellos redimidos formados por judíos y por gentiles, con un cuerpo glorificado, servirán a Dios para siempre. Deseo que estos pensamientos te sean de bendición, que el Señor te bendiga.